Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 3 de abril. Este Viernes Santo celebramos la Pasión del Señor. Es una liturgia bastante solemne y en este día no se celebra la Eucaristía, en el sentido de no se consagra. La Eucaristía se consume de lo consagrado el día anterior, o sea, el día Jueves Santo. También esta celebración es muy importante porque se lee la pasión del Señor del Evangelio según San Juan, que en esta oportunidad, por ser bastante extenso, no vamos a leer ni a comentar, pero sí las demás lecturas. Bueno, con este viernes también preparamos para el día sábado, que es la vigilia pascual, y según la Iglesia es la madre de todas las liturgias. Muy bien, vamos entonces a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 13 al 15, y comprende también el capítulo 53, del 1 al 12. Bueno, como ustedes ya saben, este es el cuarto cántico del siervo de Yahvé, el siervo de Dios, que obviamente tiene una conexión estrecha con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y su acto redentor. Bueno, nos dice entonces el profeta Isaías: miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. Aquí está entonces eh, el siervo de Dios, ¿no?, que es figura en el Antiguo Testamento de Jesucristo. Y aquí los pueblos, ¿no?, las naciones, dice, se asombrarán, ¿no?, al ver algo inenarrable. Y que verán la cruz, ¿no?, y al crucificado, y comprender algo inaudito, ¿no?, porque Cristo murió por todos los hombres. Continúa el salmista, perdón, el profeta Isaías. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Una alusión a la humildad, a la docilidad, ¿no?, y a la obediencia a la voluntad del Padre de Jesucristo. Continúa, lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero fue traspasado por nuestras rebeliones. Aquí amerita un par de comentarios o observaciones al texto.
Bueno, habla del hombre de dolores, ¿no? Eh, ante el cual se ocultaban los rostros. O sea, por lástima y por vergüenza, ¿no? Los que lo veían, que eran los mismos judíos, ¿no? Especialmente eh, en primer lugar, el pueblo y en segundo lugar, pues también los fariseos. Y soportó nuestros sufrimientos, ¿no? Y nuestros dolores, herido de Dios. Esta frase, herido de Dios y humillado, mm, se refiere a que los judíos creían que la enfermedad, el castigo, la muerte mala, ¿no? Provenía como castigo de Dios. Por eso tenemos herido de Dios y humillado. Bueno, entonces tomamos desde aquí, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Traspasado, pues obviamente se refiere al, al, a los clavos que atravesaron sus manos, sus pies, y la lanza que atravesó su costado. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Bueno, aquí una observación de traducción. Normalmente se traduce sus cardenales, ¿no? Que son sus heridas, ¿no? No necesariamente cicatrices, porque son heridas vivas que tuvo el Señor, ¿no? Está hablando de ese acontecimiento de su pasión y muerte. Sus cardenales, ¿no? Y tiene que ver con el color rojo. También hay una eh, eh, semejanza y conexión, ¿no? Con el término cardenal, ¿no? Los cardenales, que son las heridas de Cristo. Y una oposición, ¿no? Sus heridas nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, ¿no? Esto es antes de la antigua alianza, de la primera alianza, cómo se llevaba la vida, a diferencia de la segunda, ¿no? Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Bueno, se dice que el Señor Jesús en toda su pasión y muerte no abrió la boca para quejarse, ¿no? Algo eh, mm, indescriptible, ¿no? Inenarrable. Tal vez en la flagelación, en lo duro de la flagelación a mano de sus verdugos, fue porque lo sufrió, pero no se quejó, a pesar de que los verdugos, los que flagelaron al Señor, ¿no? Esperaban quejas y peticiones de piedad. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos por los pecados de mi pueblo. Lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, y el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió
por los pecadores. Fue contado entre los pecadores, ¿no? Estuvo en medio de los dos ladrones. Por eso dice, contado entre los pecadores. Y finalmente tomó el pecado de muchos, o sea, de muchedumbres, ¿no? Que es igual a decir de la humanidad, e intercedió por los pecadores. Vamos al Salmo, tenemos el Salmo 30, cuyo responso es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es una de las palabras de Jesucristo en la cruz, ¿no? Eh, al final ya, un poco antes de su muerte, eh, y es cita precisamente del Salmo 30. Nos dice el salmista, ¿no? Podemos imaginar que es un salmo de súplica, de ayuda también, ¿no? Y también de confianza. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como un muerto. Me han desechado como un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Bueno, entonces esta es la forma como acude con confianza y en términos de súplica, ¿no? Quien está siendo en este sentido perseguido o maltratado. Bueno, vamos a la segunda lectura. Tenemos la lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16 y el capítulo 5 del 7 al 9. Bueno, nos dice el autor de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, bueno, aquí amerita también una observación, ¿no? Se refiere a que Jesucristo ha sido constituido sumo sacerdote, ¿no? Ya al ascender al cielo, ¿no? En el trono del Padre, dice. Tenemos un sumo sacerdote grande. Sumo sacerdote es el arquieres, que es el principal sacerdote, el primero de los sacerdotes. Pero aquí añade grande con referencia a Jesucristo. Mega, ¿no? Entonces es más que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que es los que sacrificaba, ¿no? En el día de la expiación, recuerden, una vez al año entraban para expiar por los pecados de él y del pueblo. Bueno, entonces tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo. Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. O sea, que nos mantengamos en, en lo que profesamos, ¿no? En la confesión. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por esto este sumo sacerdote, que es Cristo, ya no ofrece por el pecado suyo, no porque no tuvo pecado, sino por el de los demás.
Por eso comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas al que podría salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Bueno, sabemos que Jesucristo en el huerto de los olivos pidió al Padre, ¿no? Apartar el cáliz, dice este cáliz, ¿no? Que era su muerte, su crucifixión. Pero inmediatamente dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice, y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y obedeció la voluntad del Padre, porque a eso había venido, ¿no? A realizar el acto sublime de amor, entregarse en una cruz, muriendo por los pecados de los hombres, satisfaciendo por las culpas y los pecados, ¿no? Y resucitando con nosotros, ¿sí? En, en el sentido de que nosotros estemos en Él, ¿no? A través de los sacramentos, especialmente del bautismo, con el que nos formamos en Él, ¿no? Y podemos resucitar eh, en Él. Y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. ¿Quiénes son los que lo obedecen? Son los cristianos que han sido bautizados y que están en Él, porque por el bautismo hemos sido salvados siempre y cuando no nos apartemos de Él, ¿no? Por el pecado mortal. Y obedecemos su palabra, la ponemos por obra. ¿No? No solamente la escuchamos, sino que la obedecemos, la ponemos por obra y por eso tenemos los frutos, ¿no? Frutos de amor, frutos de misericordia, que son las obras buenas que se realizan y que se pueden realizar, ¿no? Una vez en Él, a través del Espíritu Santo. Bueno, tenemos el Evangelio, como les decía, tenemos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulos 18, del 1 al 19, y todo el capítulo 42. Perdón, el capítulo 18, repito aquí, disculpen, me confundí. Tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículos del primero hasta terminar, y luego el capítulo 19 hasta el versículo 42. ¿No? Son dos capítulos prácticamente. Bueno, entonces aquí está narrada la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, ¿no? En el Domingo de Ramos leímos la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, y también pues un texto extenso. Entonces, ustedes pueden hacer pausa, si quieren leerlo desde esta aplicación del misal popular, y también están los personajes, ¿no? Que es el cronista, está el sacerdote representando a Jesucristo, y la S, que es para los demás actores. Bien, entonces eh, tenemos el texto del Evangelio según San Juan sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y es bueno leerla porque con esto eh, se lee, pero también se medita en este día especial sobre su pasión y muerte. Y prepararse el día de mañana, sábado, que es el culmen de la liturgia, ¿no? Eh, la vigilia pascual, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces tenemos ya este texto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien, muchas gracias y bendiciones.